El día de hoy, el profesor Juan Manuel López Gil nos acompaña para dictar la sesión llamada La naturaleza de las innovaciones tecnológicas en comunicación y publicidad como resultado de investigación. Ya sin dar pues más largas al asunto, quiero darle la palabra a profe Juan Manuel, aprovechando que tenemos la internet en este momento. Maravilloso. Primero que todo, un saludo para todos los que están allá conectados y los que están aquí presentes. Hoy vamos a mirar sobre algunas de las evoluciones que tenemos nosotros en esto conocido como el ecosistema de medios y que actualmente los que estamos en el mundo de la publicidad nos está proyectando como unos nuevos retos y desafíos que actualmente muchos de ustedes en este momento no podrían tener en mente. Y vale, todo va por lo que yo les venía a contar esta noche y es, yo cuando estudiaba publicidad salí en el año 2012 y mientras estudiaba, yo pensé y estaba convencido que iba a hacer comerciales para televisión, cuñas radiales, avisos para prensa, para revistas, ¿cierto? Y nunca me imaginé el boom, por ejemplo, de las redes sociales cuando yo estaba estudiando, donde decían como que, ay, sí, hay unas redes sociales, pero era algo como muy metido como por encimita, ¿cierto? Actualmente está ocurriendo un caso similar y es con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. ¿Algunos de ustedes conocen bien qué es el Internet de las cosas? ¿Se lo imaginan? Sí, No, no tengo No, conocimiento ni de ello. idea. ¿Qué conocen por el Internet de las cosas o escucho? Mm. eh, de hecho, buenas noches, mi nombre es Leonardo León, estudiante de Derecho, segundo semestre virtual. De hecho, en este momento estamos adelantando un proyecto de investigación con el cual ya pues, hemos obtenido un par de reconocimientos que involucra inteligencia artificial para la predicción y prevención de complicaciones de enfermedades crónicas como la hipertensión, capturando buena parte, no toda la Big Data, pero buena parte, la información a través de la biometría, ¿sí? Tomada desde Ujú. dispositivos IoT, desde smartwatch, desde básculas inteligentes, desde medidores de ritmo cardíaco. Adicionalmente, eso pues enfocado al proyecto que estamos haciendo, pero adicionalmente pues está en el resto de dispositivos Bluetooth con el cual uno puede activar su chimenea en la casa, con el cual puede estar verificando condiciones propias de su vivienda o de su trabajo, que está interconectado justamente a través a través de la red, interrelacionando estos dispositivos. Yo soy Leonardo. Bueno, este es un contexto que actualmente va a ser parte de nuestra cotidianidad. Así como actualmente ya es más común y cotidiano, no sé, pedir un Uber a la hora de obtener un servicio de transporte y no tanto un taxi, ¿cierto? Y ya lo vemos como algo muy natural, o escuchar música en Spotify y no cargar con un Walkman o un Dixman. Más adelante va a ser común que cocinemos con hornos inteligentes que podemos sincronizar. O sea, imagínense en este mundo donde estamos acá, más de uno de pronto está en la oficina, en la universidad, ¿cierto? Yo ahorita que llegue a casa, calculo que salga de aquí de tipo 8:30 y antes de salir programo el horno y cuando llegue la comida calentita y lista. Actualmente esas tecnologías existen, ¿cierto? Tenemos lavadoras con inteligencia artificial que se pueden programar, neveras inteligentes y todo ese tipo de cosas. Lo que ocurre también es que las tecnologías se implantan en la vida cotidiana, como lo dice el autor, pero discúlpeme, no sé pronunciarlo, ¿cierto? Pero esto condiciona nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes, cuando teníamos que quedar en una cita para encontrarnos, imagínense en cómo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, en la época que no existían los celulares, para quedar en una cita con alguien, ¿cierto? Era re complejo el contexto, es muy diferente. O cuando nosotros teníamos que ir a una biblioteca, consultar información y ya simplemente lo tenemos en internet casi que todo. Esto es un poco más fácil gracias a a la tecnología que se implanta en la vida cotidiana. Entonces ya no solamente estamos hablando de un ecosistema o una ecología de medios que va de la televisión, ¿cierto? De la radio, de las vallas y todo este tipo de cosas, sino que más adelante vamos a tener que pensar para crear anuncios en automóviles, ¿cierto? Crear anuncios en neveras, entre otras cosas.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que vaya evolucionando. Un segundito, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actualmente vivimos en una sociedad hiperconectada. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos que ver con todos. Aquí estamos en el poli, ¿cierto? Tuvimos un problema de internet y ustedes que están por fuera del poli, sede de Medellín, se vieron afectados por unos 10, 15 minutos, ¿o no? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué consecuencias hay? Y es que lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Actualmente ya no vivimos en ciudades, vivimos en hiperciudades, donde todo es inteligente. ¿Y qué pasa? Nos mediamos mediante la innovación. En este contexto de mediarnos mediante la innovación, tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es que la innovación apunta a dos pilares, y es la aceleración y la amplificación. Entonces, cada vez los computadores son más rápidos, ¿cierto? Sin embargo, los computadores bien rápidos no nos sirven tanto en la casa, sino que ya nos sirven más en el bolsillo, en el morral. Por eso vemos la evolución de los computadores portátiles y los smartphones. ¿Sí o qué? Porque necesitamos que sean modulares y adaptables. Otro contexto, el tema de los medios de transporte, cada vez son más rápidos, le llegan a más personas. Entonces, nos vemos más en un mundo donde las cosas cada vez deben ser más asequibles, más fáciles de manejar. Entonces, por ejemplo, anteriormente un número muy limitado de personas manejaba computadores. Ya muchas más personas manejan y tienen computadores, a diferencia de los años 90 comienzos, cuando muy pocos tenían computadores y los sabían manejar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente la innovación va por ese lado. Si no va por ese lado, entraría una contravía, ¿cierto? Como lo que pasó con el Concorde. El Concorde, no sé si ustedes se acuerdan de este legendario avión, alguna vez nos vieron las noticias o algo. Nunca. Bueno, les voy a Sí, claro. contar. Sí, Sí, señor, sí, señor. ahí entramos en un campo que yo manejo muy bien porque yo he trabajado por más de 3 años en industria aeronáutica, ¿cierto? E incluso con este tema de la innovación, lo que les hablo de la amplificación me vi perjudicado, pero yo ya lo había previsto y para mí no me causó ningún problema. Yo trabajaba como diseñador UX en una compañía de aviación de Estados Unidos y ellos hacían sistemas de entretenimiento para aviones, o sea, son lo que son las pantallas, lo que son esas intranet donde uno accede a contenido, no sé, música, películas, entre otras cosas. ¿Y qué pasa? Esos sistemas manejan otro tipo de tecnologías, pero el Starlink, no sé si ustedes lo conocen, que es el internet satelital de Elon Musk, desplaza esa tecnología porque ya una persona con internet satelital en un avión puede acceder desde su propio dispositivo a un sistema de entretenimiento, su propia cuenta de Netflix, de Spotify, su YouTube, y es mucho más cómoda, así no molesta a alguien, pues porque en un sistema de entretenimiento como los que ofrecíamos, simplemente ofrecíamos una parrilla de contenidos muy limitada. Entonces, algunos contenidos que teníamos nosotros no estaban en Netflix y viceversa. Cambio, el Starlink hace que la experiencia sea mucho más completa, por ejemplo, que uno pueda hacer pagos, transferencias, como si uno estuviera en internet en la casa, pero en las alturas. Entonces, ¿qué pasa? La innovación siempre tiene un contexto también de comodidad. Si bien el Concorde era un avión muy veloz, les voy a hablar, un avión tiene un promedio en velocidad de 850, 900 kilómetros por hora como techo y puede demorarse unas 5 o 6 horas desde New York hasta París, hasta Londres, desde New York, cruzando el Atlántico. El Concorde lo hacía en algo más de 2 horas porque volaba a casi 3.000 kilómetros por hora. ¿Cierto? Si ustedes pueden detallar, la forma del avión no es una forma de un avión convencional, es casi como un jet, parece de combate, y tiene un pico algo extraño. Y eso era que la comodidad en el vuelo no era tan chévere.
Otra cosa era que los costos de operatividad de ese vuelo eran tan altos que habían tiquetes que superaban los $10,000, ¿cierto? Entonces, era el costo promedio y los que usaban estos aviones, que eran por British Airlines, por Air France, entre otras, pocas aerolíneas, eran usuarios muy VIP, ¿cierto? Los usuarios muy VIP no es que sean muchísimos y era una tecnología que nunca fue asequible a las masas como si lo son otro tipo de aviones, ¿cierto? Entonces, en conclusión, era un avión incómodo. ¿Por qué? Porque sonaba durísimo. Como pueden ver, el avión aterrizaba y desaterrizaba con la puntica abajo, ¿cierto? Y cuando llegaba como a una cierta altitud, hacía dirección y ¡pah! Y esto ya estallaba la velocidad supersónica, porque fue el único avión supersónico de transportar pasajeros que se ha inventado. ¿Alguna vez han ido a una feria aeronáutica y han visto un avión supersónico volar? Nunca. Tienen que No, ver eso. señor. En el chat decían que la velocidad podía alcanzar No, pues eso velocidades de no. hasta Mach 2.4 alrededor de 2.180 kilómetros por hora. Maravilloso. Te voy a contar. Esta velocidad es tan loca porque aquí en la feria de Río Negro traen a veces aviones supersónicos. Vos los ves pasar, contás como hasta tres y los escuchás. Y se escuchas como un estruendo, como una explosión. Entonces imagínense ustedes vivir ahí al lado del Dorado y que ¡pran! A cada rato. ¿Cierto? Incluso en El Dorado, una vez llegó el Concorde, eso fue un acontecimiento histórico que hay, por ahí hay fotos, una vez creo, y poquitos colombianos llegaron a volar en ese avión, o sea, una cosa de locos. Entonces imagínense un avión que literalmente sonaba como una bomba, porque suena como una bomba cada vez que eh, tenía que tomar su velocidad de crucero. Entonces se volvió un avión algo complejo y fue descontinuado, ¿cierto? Algunos aviones de estos tuvieron incidentes. Entonces imagínense en pagarle la indemnización o las demandas a ese tipo de personas, porque es que en ese avión montaba Paul McCartney, Bill Gates, no montaba cualquier persona, ¿cierto? Es ahí donde está el factor de la innovación y es que tiene muchas más características de las que hemos visto acá. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la característica de la innovación actual es mucho más interactiva que la anterior. Lo que yo les hablaba de las neveras inteligentes ya se está ejecutando incluso en mi país. Se tiene una nevera donde llegas, compras unos productos, un mercado, hacete de cuenta unas gaseosas, escanea los códigos de barra para reportar el ingreso. Cuando las vas consumiendo, vas escaneando los códigos de barra para reportar que te las estás comiendo y luego ella va generando una lista de compras y vos en cualquier momento puedes decir, mira, comprame otra vez estas gaseosas y te llega un delivery en la casa. Lo único que tienes que hacer es pagarle. ¿Esto qué va a hacer más adelante? Desplazar los supermercados a un punto como hoy en día las bibliotecas, por así decirlo, que muchas personas ya consultan más por internet la información y no van tanto a la biblioteca como en unas épocas pasadas, que para ir a buscar el sistema solar en cuarto de primaria tocaba ir a una biblioteca, ¿cierto? Entonces, va a cambiar mucho nuestra dinámica de comportarnos, ¿cierto? Porque va a empezar a haber una interacción con dispositivos un poquito más complejas. Entonces aquí vienen factores como, por ejemplo, la polivalencia. La polivalencia es que tengamos valor agregado, pero en diferentes formas. Un carro es un material o un producto polivalente, ¿cierto? Un celular lo mismo. Un celular nos sirve para escuchar música, para llamar, para tener cámara, ¿cierto? Para acceder a internet, para lo que ustedes quieran, prácticamente sirve un celular hoy en día. Entonces pierden la función dominante de llamar. Pero ¿qué pasa? Si esa función dominante se pierde, el artículo de una vez es desechado. Entonces, un celular puede tener la cámara mala, muchos hemos tenido un celular con cámara mala mucho tiempo, ¿sí o qué? Se nos cae, todo ese tipo de cosas. Puede que los datos estén fallando, pero si el micrófono del celular, por ejemplo, se daña y no se puede reparar, ya se va para la basura porque no sirve para nada, ¿cierto?
Óigame, ¿quién tiene un celular con un micrófono malo? A ver, te damos una medalla, pero que no se escuche nada, No, creo ¿cierto? que no, que Eso todos tienen no, un buen Profe, no se celular. escucha porque tiene el micrófono malo. exacto. Yo tengo un micrófono malo. No, te estaba Ah, haciendo bueno, una broma. Creo que Miguel ah, bueno. Eduardo tiene una pregunta. Cuéntamela, por favor. Bueno, parece que no se silenció. Entonces, si quieres, adelante. Dale, entonces eso qué hace, y es que actualmente haya apertura a nuevas innovaciones, ya no solamente un celular sirve para llamar, sino que ustedes están viendo lo que va viniendo cada vez con un modelo de celular nuevo, ¿cierto? E incluso la demanda del servicio es tan fuerte que el consumidor es exigente en cuanto a tecnología. Miren todo el palo que le han tirado al iPhone 16, porque tiene un grado de innovación muy mínimo en comparación de sus versiones anteriores en esa innovación progresiva. O sea, la gente ya no solamente exige productos innovadores, sino que le exige a las marcas innovadoras cada vez poner la vara más alta. ¿Y eso qué hace? Que nosotros tengamos actualmente productos mucho más complejos. Un carro tipo Renault 9, Renault 4, Volkswagen, de esos con los que nos criamos todos, no es lo mismo que un Tesla, que un Volvo, ¿cierto? Por muchas cosas que van. ¿Qué pasa? En un inicio, esa tecnología es costosa, pero más adelante van bajando los precios y se va volviendo mucho más asequible para muchos. Han visto, los celulares antes eran una cosa carísima y ya cualquier persona tiene un celular de alta gama fácilmente, ¿cierto? Y finalmente, en esta parte de la innovación, para que entendamos el contexto de de la naturaleza de las innovaciones tecnológicas aplicadas a la investigación-creación, y es la formación. Entonces, antes, una persona con un nivel de bachillerato era altamente competitiva en la industria, actualmente no, con todo el respeto. Un profesional también se queda corto, que está pidiendo actualmente un magíster, una especialización o un doctorado para poder acceder a cargos importantes. E incluso cada vez se va haciendo más sofisticado todo. Y eso hace que las personas tengan que hacer unos procesos de apropiación a la TIC más complejos y existan fenómenos como los ciudadanos de segunda categoría, que eso es una cosa que suena muy fea, pero ha existido desde el Imperio Romano. Un ciudadano de segunda categoría en el Imperio Romano era una persona que no manejaba bien el latín y si tenía un problema, por ejemplo, no era capaz de defenderse porque no hablaba la misma lengua, entonces empezaba a balbucear y por lo general hacían juicios injustos sobre él. Aquí mucho tiempo en Colombia pasó con las personas que no sabían leer ni escribir. Incluso hay una película de los nazis sobre ese tema, ¿cierto? De una persona que fue juzgada porque firmó unas cosas sin leer. Y en usted la realidad de una persona que no sepa ni siquiera leer las letras de los buses, ¿cómo va a hacer para montar en bus? Y actualmente estamos viviendo esas realidades con un nicho de población enorme, personas que no son capaces de acceder a sus servicios de salud porque la aplicación de la EPS no la comprenden, el tema de servicio público, entre otras. Yo conozco, mi familia son muy mayores, les gusta muchísimo el fútbol y no faltaban a la cancha, pero ya no van casi porque no son capaces de comprar las boletas por las aplicaciones de los equipos que siguen, ¿cierto? Entonces cada vez va volviéndose más complejo ese tema y el llamado a la acción es que tratemos de hacer acciones tácticas de modo tal que podamos permitir a las personas ser autónomas y desenvolverse en esa ecología de medios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, si vamos a masificar la nevera inteligente que nos permite hacer el mercado desde ahí mismo, hay que hacerlo, pero de una forma un poco más sencilla. Y ahí es donde las disciplinas como el diseño de experiencia de usuario toman protagonismo actualmente en la industria. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? ¿Y Yo creo ustedes que cómo van? bien, por Bien, profe. ¿Sí? acá, sí. Ok, ahí les dejo la intriga para que estudien UX. Por acá decían que el sonido del avión era un estallido sónico y que eso generaba contaminación auditiva. Pero era un estallido que yo les cuento, era el apocalipsis. ¿Usted cree que se va a acabar el mundo?
¿vale? Entonces, vamos a mirar, entonces, existen factores también en este nuevo ecosistema de las innovaciones tecnológicas y es la movilidad. Actualmente nosotros podemos tener diferentes roles como consumidores y como ciudadanos. Ustedes pueden ser a la vez estudiantes y profesores. Yo lo era cuando estudiaba maestría, por ejemplo, dictaba clases acá, soy profesor, pero después me iba a la universidad donde estudiaba la maestría y era un alumno. Hay personas que no solamente ya hacen una sola tarea, sino que hacen diferentes y cumplen muchos roles sociales, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va? A lo que yo les decía anteriormente, apuntando un factor que es la autonomía. O sea, así como todos nosotros estamos haciendo muchas cosas a la vez, ¿cierto? También es importante que las personas se desenvuelvan sin la ayuda de alguien. Si hay una persona que tenga que recibir la ayuda de alguien, le estamos dando ese martirio de ser un ciudadano de segunda categoría que suena muy feo y la idea es que cada vez no existe. Por eso es la reducción de la brecha digital, la apropiación de las TIC, entre otras cosas. ¿Cierto? Entonces, recordemos esto. Las ciudades inteligentes nos permiten mejorar y disfrutar las características del individuo, conectándole contexto de hipermodernidad. Ustedes están en muchas partes de Colombia, Bogotá, Cali, El Valle, entre otras, y yo estoy aquí en Medellín en el salón de clases con mis estudiantes, ¿cierto? Y parecemos que estuviéramos en el mismo espacio. A su vez, también tenemos que comprender que como cosas buenas, también nos pueden ocurrir cosas malas por eso. Actualmente el ser humano es una persona que evolucionó, ¿cierto? Una evolución muy fuerte, muy fuerte. Y esa evolución es que pasa de ser un humano que estaba simplemente en un tiempo presente lugar a ser un humano omnipresente. Me hago entender por eso. Ustedes han escuchado la frase de Dios es omnipresente. ¿Ustedes la han escuchado? Dios es omnipresente. Señor. ¿Qué Señor, significa que Dios sea omnipresente? Están en todas partes. todos Ustedes En lados. todas también partes. están en todas partes, en todos lados. Muy bien. ¿Por qué? Están acá en el salón de clases y pueden chatear con un amigo que tengan en España, hablar con la mamá, hacer un pago en el banco, hacer un montón de cosas infinitas en un mismo lugar y en un mismo momento. O sea, el tiempo nos rinde el triple. Anteriormente, cuando yo estaba en la universidad, si quería llamar a mi mamá, me tocaba salirme del salón y llamar. Anteriormente, si yo quería ir a pagar una factura, no sé, el ICETEX, me tocó ir a hacer una fila en el banco. Ustedes lo pueden hacer aquí, relajados. Los servicios públicos y cosas. No, ventajas que trae la vida moderna, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas ventajas que trae la vida moderna? También trae cosas malas, porque es algo muy nuevo, ¿cierto? Los romanos, por ejemplo, utilizaban el plomo como si fuera el plástico para nosotros, o sea, como para todo, porque el plomo era más bien moldeable, ¿sí o qué? Era más bien un material moldeable, pero también les daba mal rollo. ¿Y hace cuánto tiempo se dio cuenta la ciencia, ¿cierto? El ser humano que el plomo era tóxico. Hasta hace muy poquito, incluso los juguetes de los niños tenían plomo, ¿cierto? Nosotros tenemos más plomo en esta sangre por nuestros antepasados, que no sabemos cuánto es. Y mire, todo el tiempo que convivimos con ese problema. Actualmente nosotros somos seres omnipresentes desde que los dispositivos móviles volvieron algo mainstream. Mainstream me refiero a de dominio y conocimiento de todos. Hace que unos 10 años, ¿cierto? Y 15 sería mucho. Entonces hay personas que ya se están criando con estos dispositivos, como la generación alfa, ¿cierto? Que viven ya en un contexto muy diferente al que nosotros nos tocó. Yo soy millennial y la primera vez que tuve internet banda ancha fue como a mis 14 años, ¿cierto? Y hay personas mucho mayores que yo que ya conocieron un computador grande. Y esa transición es algo loco, o sea, y aquí ya vengo yo a hablarles de algo muy fuerte. Y es que estamos literalmente viviendo un tiempo que nosotros antes imaginábamos como el futuro, ¿cierto? Y hay una frase muy Discovery Channel que es: el futuro es ahora, ¿vale? Pero es entendible que estamos ya entrando a una tercera etapa en cuanto a la naturaleza y la ecología de medios.
por así decirlo, ¿cierto? Esta tercera etapa, donde en Mesopotamia inventan la escritura, lo físico, ¿cierto? Y se populariza por allá en Egipto con los jeroglíficos, ¿vale? 3.300 años, incluso mucho antes de la llegada de Cristo. Y antes, en esa época, por ejemplo, la comunicación era re compleja, por así decirle, porque no existía ni el papel, ¿vale? Después que inventan el papel, los libros se hacían a mano y eran recostosos, todos lo conocen. Y después inventan la imprenta y suele todo mucho más masivo y asequible para todos y explota el conocimiento. Pero ¿qué pasa? Por allá, en la época de Samuel Morse, con el código Morse, aparece el telégrafo y aparece todo lo que son las telecomunicaciones, que abren la rienda a que aparezca la radio, a que aparezca la telefonía, la televisión, entre otros dispositivos que van evolucionando, ¿vale? Entonces todo funciona como si fuese el sistema evolutivo de Darwin, por así decirlo. Por ejemplo, un teléfono fijo muere a la hora que el celular lo desplaza, ¿cierto? Y el celular se viene a desplazar a la hora de que el smartphone lo desplazó. ¿Quién tiene un celular GSM actualmente? El 1100. ¿Ah? A verlo. El de la culebrita. Muéstremelo. Nadie, ¿cierto? Es cada vez un dispositivo va sacando a otro porque es mejor. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quién tiene telégrafo actualmente? Nadie. En su época, el telégrafo fue desplazado por el En un teléfono y museo de así. pronto. En un museo, ¿cierto? Pero, o sea, a menos de que seas el más hipster vintage de todos, no lo vas a utilizar como primera herramienta de comunicaciones. Entonces, aquí va. Y estamos llegando a otra tercera etapa, por así decirlo, que es la etapa de la inteligencia artificial. Entonces, ya somos personas que somos omnipresentes, pero ya convivimos con una inteligencia artificial que antes no existía, ¿cierto? La inteligencia artificial no es tan nueva que digamos, o sea, eso tiene sus añitos, por allá en 1936 aparece la inteligencia artificial, o sea, desde lo más sencillo que es una calculadora, eso es inteligencia artificial, ¿cierto? Solo que más adelante empieza algo como lo que es el machine learning, ¿cierto? Que es como la inteligencia artificial a la cual le vamos enseñando cosas cada vez más complejas y actualmente tenemos un contexto re fuerte que es el deep learning. ¿Alguna vez han escuchado acerca del deep learning? Redes neuronales profundas. No, Es la No. inteligencia artificial que aprende por sí sola, ¿vale? Aprende por sí sola, entonces estamos casi que viviendo con otro tipo de inteligencia, así, no sé, tipo, se vieron los supersónicos. ¿Mm? pregunta, Son- ¿y el FAS dónde queda? Sí, claro, clásico. ¿El qué? El FAS, ¿A qué te refieres con FA? con el teléfono que podía uno enviar una documentación y El llegaba fax. Sí, fax, el sí, fax el fue fax. desplazado por el email, ¿vale? O sea, re simple. Entonces, porque Pero bueno, mira, pero más. ve que acá también dicen algunos, por ejemplo, Ujú. como Marta, que a pesar de que algunas tecnologías, hay algunas zonas donde todavía esas tecnologías no llegan. Ella nos Sí, decía que en Ciudad Bolívar, Antioquia. esa pregunta está muy buena, por eso está el tema de la amplitud, ¿cierto? Aceleración y amplitud. El concepto es que cada vez vayan llegando a más partes, a más partes, a más partes. Anteriormente, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, habían cosas que solamente se conseguían en Estados Unidos, ¿cierto? Y actualmente se consiguen acá. Eh, entonces, cada vez, como vamos en un mundo más globalizado, va habiendo más alcance de todo. Hay algunos artefactos, como por ejemplo la radio. La radio sigue vigente porque, bueno, en una zona rural llegas a la radio, no hay cobertura tan fuerte de datos, ¿cierto? Pero cada vez, como yo les he contado, se van canalizando. O sea, más adelante, digamos que ya no hay necesidad de tener frecuencias radiales, se apagan para tener frecuencias digitales. Incluso hay países que ya lo hacen. Noruega es uno. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Señor, sí. Esto, ya que estamos hablando de la IA, Ajá. profesor, pues no sé, es mi parecer, ¿no? Pues, simplemente es un pensamiento. Sí, pues yo me guío pues aquí por la universidad de nosotros, que es el Politécnico. Ujú. Actualmente la universidad pues está implementando mucho en
en que los estudiantes pues no utilicen IAs para hacer trabajos. Entonces, pues, profesor, yo digo que al no permitirle la IA es como decir, bueno, mira, existe una tecnología, pero nosotros como ser universidad, por ser universidad, se la restringimos, ¿sí me hago entender? O sea, es como decir, existe Para, eso, pero no le permitimos que la utilicen. sí, yo comparto lo que vos decís, o sea, yo apoyo el uso de la IA mucho, pero que sea como un auxiliar, ¿vale? Lo que pasa es que la gente llega y ya le está entregando toda la IA y ni siquiera le están haciendo acciones de validación a la IA. Hay personas que creen que lo que diga ChatGPT es tan cierto, no sé, como si fuera escrito en piedra por el mismo Moisés. Entonces, ese es el problema, ¿vale? Nosotros Sí, tenemos que ser conscientes de eso. Un arma de fuego es un buen elemento si tenemos que salvar nuestra vida, pero también puede ser un mal elemento si se utiliza mal. ¿Hago entender? sí, señor. Eso es un arma, ¿sabes? Miren eso como un arma. Y ahí un arma se maneja con responsabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los supersónicos? Yo era chiquito y como muy traumatizado viendo esas cosas, supersónicos, y yo decía, el futuro es cuando llegue el carro volador. Si les contara que ya hay un carro volador, yo quiero que ustedes escaneen ese código, chicos, todos, escaneenlo porque yo no lo puedo escanear acá, ni puedo reproducirles el video porque se ve re mal. Hola, Isana, cercano todos. Y imagínense que aquí en Antioquia ya hay drones voladores que transportan personas de una forma segura y sin accidente. Por allá hay alguien que está alzando la mano, por favor, para que participe. Ah, no, era yo hace rato, profe, pero ya. Ah, bueno, tranquilo. ¿Cómo le va pareciendo? O sea, literal, yo decía chiquito, cuando haya carros voladores es el futuro. Y mire, Dice ya hay Oscar hasta carros Hernando que es el voladores. volocópter. El volocóptero, ¿cierto? Eso lo trajo un artista acá. Vean el video, ¿cierto? Mientras yo les voy narrando todo este tema que está ocurriendo con estos dispositivos, ¿cierto? Nos Sara tiene una encontramos, pregunta. sí, Sara, hágale, pero vayan viéndose el video, porfa, y me cuentan apenas lo vean. Pues Van es a que no es flipar. como una pregunta, pero Sí. el uso de la IA también nos afecta tipo en el medio ambiente y cada vez que usamos la IA, por ejemplo, el agua va reduciendo porque pues, o sea, es también como un problema la IA en estos tiempos. En No, no, parte, no, no en creo, parte el pues, de consumo de energía de, por ejemplo, las granjas de cripto, ¿cierto? Los servidores de las IA gastan mucha energía, ¿cierto? Yo lo entiendo, pero también hay muchos factores que son más especulación de los medios, ¿cierto? Como que, uy, cada vez que le pregunto algo a ChatGPT, se pierde 1 litro de agua, ¿no? Eso no es tan así, ¿cierto? Entre otras, hay muchos países donde están estos servidores que utilizan energías mucho más limpias, eólica, incluso la nuclear, ¿vale? Sí, está cargando el video a todos. ¿Ustedes cómo van con el video allá, compañeros? Sí, incluso Juan Sí, Andrés ya lo lo estoy puso viendo. en el chat. ¿Hay un qué? ¿Alguien lo Juan puso en el Andrés chat? lo puso el enlace en el chat por si a Ah, alguien le queda muchísimas más fácil que gracias. el cuere. Muchísimas gracias por eso. O sea, entonces, yo lo que quiero en esta noche es que pensemos y reflexionemos todos acá. O sea, aquí estos chicos son estudiantes de Publi 3, yo les enseño a cotizar televisión, radio, prensa y muchas cosas estratégicas. Más adelante eso no va a bastar. Hay que pensar en este tipo de dispositivos. Vamos a mirar que algunos medios van a morir, o sea, otros se van a transformar, otros que damos hoy en día por muertos van a revivir fuerte como la radio. ¿Vale? Entonces, lo que ustedes vayan a hacer cuando ya sean profesionales va a ser un contexto muy parecido a este. Cuando yo estudio en la universidad, yo se lo digo, jamás en la vida me imaginé estar hablando de inteligencia artificial en un aula de clases con ustedes, porque eso estaba lejos, ni siquiera en mi imaginación de que lo hayan inventado. Más adelante va a haber cosas tan fuertes, como yo le digo, forma de hablar con animales. Sí, parecen que estoy loco, pero es verdad. Estoy loco, pero sé que más adelante podemos hablar con animales.
Tiene la mano levantada Samuel primero y después vamos con Ana Cristina. Chicos, voy a dar estas dos palabras, pero después ya de estas volvemos a la sesión con el profe, que creo que ya pasó el tiempo para ver el video. Samuel, adelante. Sí, yo quería pues aportar el anuncio que se hizo Mark Zuckerberg sobre las gafas nuevas de realidad virtual que van a reemplazar también en una década, dice que va a reemplazar a los celulares que está proyectado, entonces también es como ese aporte a lo cambiante que va a ser la tecnología y lo que nos espera también. Y Ana. Buenas noches, es corto. Ya, por ejemplo, hay unos sensores que se le aplican a las plantas y uno puede escuchar los sonidos que emiten las plantas que nosotros no lo percibíamos, pero ya sí se puede lograr. Gracias. Gracias, Ana. Profe, disculpe, tengo pues otra, pues, no sé, me gustó mucho el tema de la IA, es un tema muy interesante. Pero, pues, profesor, sin saltar a lo paranormal, pero ¿no cree usted, profesor, que realmente el avance de la IA, no sé, de aquí a 200, 300 años puede ser peligroso? Basémonos a Matrix, basémonos a Terminator, y uno lo ve como ciencia ficción, profesor, pero o sea, lento, pero ahí vamos. Profe, tienes Yo, el eso, micrófono ya ahora deslizado. sí. Ah, ya. La verdad, yo comparto lo que decís. O sea, la inteligencia artificial es algo que tiene que ser optada por mucha responsabilidad porque esta carece de contexto, a diferencia de la naturaleza natural, ¿cierto? De la inteligencia natural. Una vez un experimento en las Fuerzas Armadas estadounidenses con unos drones de ataque terminó en tragedia. Les voy a contar por qué. Porque es que ellos carecen de contexto. Una inteligencia artificial sabe que el hombre es el mejor, el perro es el mejor amigo del hombre o del ser humano, ¿vale? Para que no sonemos muy machistas. El perro es el mejor amigo del ser humano, ¿vale? Pero no sabe qué es el perro y no sabe tampoco qué es el ser humano. Hay cero contexto. Entonces, en ese experimento que se hizo, por ejemplo, era un ataque, ¿vale? Y cuando fueron a detener el experimento, porque ya habían terminado, el robot, o sea, el dron, terminó atacándolos a ellos porque pensaban que era un sabotaje a la misión. ¿Qué pasó? Entonces, hubo un error en la programación, ¿cierto? Del prompt, y le hubieran dicho como, mira, en caso de que nosotros lo detengamos, detener el ataque, ¿cierto? Y terminó así. Y eso que estás diciendo, sí, Matrix y todo, es demasiado fuerte lo comparto, por eso yo invito a que las inteligencias artificiales se utilicen con muchísima responsabilidad. Eso es un arma, compañeros. Así como un carro, es un arma. Cuando puedes estar manejando carros borracho, ¿cierto? Es peligrosísimo. Bueno, hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, lo que venía hablando ahorita, o sea, hay cosas tan voladas, como por ejemplo que más adelante podríamos llegar a hablar con animales, y eso es una cosa ya muy futurística, y me van a decir, está loco, pero estoy loco, sí. ¿Qué pasa? Las arañas, por ejemplo, se comunican con una especie de código Morse, pegándole a la telaraña, y están empezando como a decodificar ese lenguaje, por así decirlo. Pero ¿qué ocurre? Ahí está el problema fuerte, y es podemos llegar a hablar con las arañas, pero si entendemos los códigos del lenguaje de las arañas o no. Me explico. Usted tiene un bebecito y no va a llegar a explicarle álgebra lineal a un bebecito. Él no te va a entender. ¿Me entienden? Sí. Entonces ahí está, o sea, es un tema muy complejo. Más adelante, imagino. No sé, que te pongan un chip para aprender inglés, Dios quiera, ¿vale? Entonces, son evoluciones que a nosotros hace 20, 30, 40 años nos parecían locas, pero que pueden llegar a darse. ¿Listo? ¿Cómo les pareció el video? Los escucho. ¿Ya lo Por vieron? acá decían en el chat que es un dron, está increíble ese dron, que ya vieron el video. Otros estaban hablando de otras tecnologías otros avances de la IA. Por ejemplo, que Google compró 7 reactores nucleares para sostener su IA, o la investigación que está haciendo Bill Gates con IA y enfermedades. O
pensar que solo un reactor da abastecimiento a un portaaviones por 40 años. Que opinan también de las granjas de mosquitos genéticamente modificados que está generando Bill Gates, no sabía, en Medellín. Ujú. Y están hablando de otro tipo de armas de los robots Teslas. Entonces, Hay otro están tema emocionados por... fuerte, o sea, hay otro tema también que tiene que ver con que los hongos son mucho mejores transmisores de información que otros temas de circuitos, microcircuitos, y sí, fuerte. Lo único que sí les digo a todos aquí también presentes es que traten de confrontar las fuentes, ¿vale? O sea, yo les hablo ahorita de las arañas y todo eso, confronten, porque con esto también pasan muchas cosas. Recuerden lo que decían del 5G, que eso le iba a chupar el cerebro a la gente, que nos iban a espiar, viendo que ya nos espían hace rato con el celular. Entonces hay gente que llega, ay, que la vacuna del coronavirus. ¿Por qué la vacuna del coronavirus se hizo tan rápido a diferencia de otras vacunas? Porque es que es muy fácil hoy en día programar una reunión por Teams con alguien que esté en Londres, con alguien que esté en Taiwán, con alguien que esté en Italia, con alguien que esté en Sudáfrica, ¿cierto? Y compartir un archivo por Drive. Antes los científicos tenían que pegarse el viaje, desplazarse y eso sí eran tiempos más difíciles. Los profesores que nosotros tenemos, que nos cuentan cuando hacían su doctorado, sus maestrías, tenían que desplazarse para Europa, para Norteamérica, a mirar los libros que nosotros actualmente podemos ver aquí desde la biblioteca del Poli, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hace que el aprendizaje y todo sea un poco más sofisticado, más rápido, ¿vale? Más evolucionado, lo que yo les decía anteriormente, la profesionalización y la sofisticación de las cosas. Pero a Profe, lo que disculpe, voy es... yo tengo tres Disculpa. cositas por decir, disculpe, lo Sí, interrumpo un disculpa, segundo. a lo que va, esto es, también confronten las fuentes. La inteligencia artificial también nos puede tirar deep learning. Ustedes han visto en YouTube, en Facebook, que es deep learning, perdón, deepfakes, disculpen la confusión, deepfakes, que llegan y toman la cara de una persona y lo ponen a decir un montón de cosas. Hay por allá unos videos de Karol G vendiendo unos drones todos baratos y eso al parecer era una estafa. No sé si ustedes lo vieron. No, pues acá, no sé si todos lo Ujú. vieron. Le iba a decir a Juan, sí que pero vamos a ir por orden de De levantar la anuncios. mano. Sí, no, Sí. de levantar la mano. Veo que Leonardo y Divisay tienen la mano levantada hace un rato, entonces, Leonardo, adelante. Doctora Dale. Tequia, muchas gracias. Y justamente con usted, doctor Juan Manuel, con la doctora Tequia, en una reunión en días anteriores, yo hacía énfasis en lo que va a mencionar respecto a lo que compañeros están preguntando, están hablando de que armas, de que la inteligencia artificial puede ser un arma, de que puede reemplazar a de pronto ciencias o de pronto profesionales. Yo soy, de hecho mencionaba, estamos trabajando con una compañera en un proyecto con inteligencia artificial. Y el problema de la inteligencia artificial no es ella como tal, es el uso que se le dé. Eh, Voy a poner el ejemplo que ponía hace unos días, es el uso, o sea, es el uso ético que se le dé, y ya lo mencioné en dos aspectos. Uno, desde el punto de vista científico, el mismo cuchillo, ¿sí?, que utiliza un chef para prepararnos un sushi espectacular, genial, súper delicioso, lo puede utilizar otra persona, un delincuente, para agredir, para asaltar o para matar a alguien. Es el mismo cuchillo, ¿sí? Es el uso que se le dé. Primera situación. Respecto de lo académico, la inteligencia artificial, obviamente no se trata de hacer lo que sabemos que muchos hacen, que es hágame el ensayo, hágame el artículo, escríbalo, ni siquiera verifican lo que acaba usted, doctor López, mencionar. Más allá de deepfakes, de hecho existen, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial presenta alucinaciones artificiales. Y no es ni siquiera muchas veces porque lo invente, sino porque estadísticamente, yo lo menciono, digamos, para los que somos de derecho. Un tema que estuvimos revisando para este proyecto, el tema de normativa de privacidad y tratamiento de datos.
en el mundo antes del 2016, antes de que la Unión Europea sacara el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, había otro tipo de normas. Entonces los datos personales y sensibles, digamos a nivel de historia clínica, pertenecían a la entidad, a la clínica o al hospital. Actualmente, a partir de esa normatividad en nuestro medio, la Ley 1581 de 2012, ya esa información pertenece en nuestra jurisdicción se llama el titular de los datos, ¿sí? En otras partes del mundo se llama el interesado, ¿sí? Y si no es a través de su consentimiento o autorización expresa, nadie más puede ser propietario de esa información, ¿sí? Entonces, mencionaba ¿por qué menciono eso? Porque antes de 2016 en el mundo y antes de 2012 nosotros no existía. Obviamente el Internet existe desde el 2000 o antes, un poco antes, entonces había mucha información acumulada y la inteligencia artificial toma estadísticamente lo que más encuentra. Esa es una de las razones por las cuales en lo académico se deben verificar las citas y las referencias. Entonces, es de pronto un llamado a que o sea, desde la investigación o desde lo académico la inteligencia artificial es una herramienta fabulosa en tanto se use éticamente y siempre tiene que haber la intervención humana. Excelente, Gracias, León. excelente intervención. Entonces, miren, que yo les había dicho que la tecnología es mucho más accesible con el paso de los años. ¿Me están escuchando bien? Porque cambié el micrófono. Sí, se te Confirmen, por escucha Perfecto, bien, favor. profe, se profe. le escucha bien. Sí, profe. Ok, entonces, compañeros, nosotros en nuestras casas actualmente no tenemos mucho de domótica, ¿vale? La domótica es eso que ustedes están viendo, es el componente de los smart homes, que su cortina se abra, su cortina se cierre, que chequees que la puerta esté cerrada y ya sería cosa del pasado, esa horrible sensación de cuando uno sale, va en mitad de camino y dice, oh, cerré mal la puerta, y eso es un mal rollo, ¿no? ¿No les ha tocado? Eso es un mal rollo, como microinfarto también. Y usted después se revuelve para la casa y encuentra la puerta bien cerrada. Actualmente con unas apps tipo Xiaomi Home, ¿cierto? Vos puedes chequear cómo están los dispositivos en su casa. Profe, se te silenció el micrófono. Ahora sí, ustedes pueden llegar por medio de una aplicación. Perdón, alguien está silenciando el micrófono del profe, por favor, Por si no lo favor, están silenciemos. saboteando la cosa. Serios. Entonces, una aplicación como Xiaomi Home puede llegar y sincronizar múltiples artefactos. Podemos encontrar desde areneras para gatos hasta robot aspiradora que simplemente sincronizamos y nos hacen la vida cada vez más cómoda en la casa. Entonces, a lo que voy es, actualmente eso nos parece como algo como, no sé, para ricos, ¿cierto? Una cámara llena una casa llena de cámaras, de dispositivos inteligentes y todo esto, pero créame que en un futuro va a ser el común hasta en los hogares más modestos, porque la tecnología cada vez va volviendo mucho más asequible y la 5G permite que actualmente haya mayor conectividad de dispositivos en una misma red. Entonces ahí está. Actualmente ya hay modelos de negocios y mercado que van con esto que les estoy hablando. Por ejemplo, las impresoras Hello Packard, las impresoras HP, ¿cierto? Como las conocemos acá en Antioquia, ya nos venden un modelo de suscripción por tinta. ¿Qué va? Usted la compra, se suscribe, paga un fee mensual y le recargan el cartucho cada vez que se le acaba. Pero también puede volverse algo malo para la industria y es que, miren bien, si usted no paga la suscripción, le secuestran la tinta y no puedes imprimir, a pesar de que la impresora es tuya, ¿vale? ¿Eso está bien o a mí me parece que es terrible? No sé ustedes. ¿Ustedes qué piensan con ese caso? Pues, profe, acá nos dicen, de hecho es económico. Perdón, de hecho es económico. Yo tengo el apartamento domatizado con Google Home o con Alexa y se puede encontrar bombillos económicos TV hasta el mismo Roku. Ah, creo que estaba interviniendo en lo que acabas de decir ahorita. Maravilloso, maravilloso lo que estás diciendo, sí, pero ¿qué opinan acerca de eso? Por ejemplo, los carros Morris Garage, los conocemos como MG, que tienen calefacción en los asientos, pero tenés que pagar una suscripción para que funcione. Viendo que ya pagaste por un carro, ya pagaste por una impresora, ¿cómo vas a pagar por una A mí, suscripción para que funcione bien? Yo no estoy de acuerdo, no, ¿vale? no, tampoco estoy de acuerdo. BMW también está intentando cosas así. Entonces,
a veces las marcas como que se les sube la olla y empiezan a hacer cositas como que no son muy buenas para nosotros. Acá nos dicen, ayuda mucho, pero pienso que nos estamos volviendo dependientes de la tecnología. Y otro estudiante, Edwin, nos dice, malísimo, próximamente, y ya está pasando, el agua se privatizará. El futuro es bastante incierto. José Gustavo Rodríguez nos dice, el Mercedes-Benz, si quieres andar más rápido, tienes que pagar una suscripción. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, chicos? Pagar un carro que vale una pasta fuerte, como un Mercedes-Benz, y para sacar el máximo potencial del motor, tenés que pagar una suscripción. Yo no. Ustedes. También nos Entonces, dice Luis No, no Fernando, estoy de parecido a acuerdo. cuando compras un Ferrari u otro automóvil de alta gama. No lo puedes vender sin permiso, no le puedes cambiar el color. Debes venderlo a quien la empresa crea conveniente o te dé la autorización. eso es Y fuerte, pero igual eso se ha manejado desde ese tiempo. O sea, la primera persona que pintó un Ferrari de negro fue Maradona, ¿vale? Con todo el honor del caso. Pero mire lo que dijo Maradona. O sea, Maradona es tan grande que quiso un Ferrari y lo quería negro, ¿vale? Y le dijeron a Enzo Ferrari, usted verá, él es Maradona, él es capaz de pintarlo solo. O mejor, deje que Ferrari lo pinte de negro. Y fue el primer Ferrari diferente al rojo. ¿Saben ese dato? No. Sí, Luis profe. Miguel. profe, quiero darle la palabra que ya hace un rato tiene la mano levantada a Divisay Kundumi. Claro. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Profe, en la parte que usted decía, claro, nosotros nos estamos volviéndonos dependientes de la tecnología. Yo diría que, digamos, en una empresa, ¿no? Hay personas que, digamos, como el panadero, el que está con con la harina, ellos están preparando el pan, pero si lo vamos reemplazando por robot, ellos le van a parecer más fácil que ellos hagan la labor porque se van a economizar, como se dice, salud y pensión, se va a economizar todo lo que tiene que ver los gastos que necesita, lo de las primas, lo de las cesantías. Un robot va a decir, ellos lo hacen y nosotros no tenemos solamente lo del chip y programarlo para que ellos vayan haciendo las actividades que se les coloca. Entonces, una parte es muy buena la tecnología, pero por otra parte, al no saberla utilizar, también estamos reemplazando a personas que necesitan el trabajo y pues como a las empresas les interesan más ganancia, pero no tener empleadores. Entonces, en ese caso, por una parte, sí me parece mal porque lo están reemplazando y hay personas que necesitan el trabajo. Bueno, voy volviéndonos a lo que vimos anteriormente en la clase. Al principio tocamos el tema de la sofisticación. Hoy en día un bachillerato no sirve para nada, ¿vale? Entonces, yo soy muy directo. ¿Quién contrata hoy en día un ascensorista? Nadie. Hay unos oficios que dejan de perder vigencia, ¿vale? Pero a su vez, estos nuevos oficios que desplazan a otros, entre comillas, también crean nuevos trabajos. Entonces, el Internet, ay, quita empleos. No, vea todos los que ha creado. Desarrolladores, community managers, creadores de contenido, etcétera. Más adelante, la inteligencia artificial ha creado otros trabajos, como los expertos en la formulación de los prompts, que son esas órdenes que se les dan. El ser humano va a llegar, es más una labor de creación, ¿cierto? De buscar cosas nuevas y esta inteligencia artificial de ejecución. O sea, la parte más técnica ya la van a hacer las máquinas. ¿Alguno de ustedes presentó declaración de renta y utilizó el aplicativo Bancolombia? Sí. ¿Cómo le pareció? Para hacerla. Se Para te fue la hacerla. voz, a quien está hablando se le fue la voz. ¿Cierto? Bueno, ustedes conocen el aplicativo que tienen para la declaración de renta que te la hace sola. O sea, un contador, una declaración de renta, pues no creo que sea una cosa muy compleja, ¿vale? De esas sencillitas. Pero ya hay declaración de renta un poco más complejas que ahí sí, con esa aplicación se queda corto y ya los tendría que hacer directamente un contador que tenga que revisar que todos los activos y todo ese tipo de cosas esté bien. O que hable un contador acerca de esa inteligencia artificial. Los escuchamos. No, acá en el chat dicen, en el futuro, no tan lejano, creería ella, Claudia Patricia,
que para todo vamos a usar aplicaciones para pagar servicios como energía, agua, luz, aseo. Y Juan Carlos nos dice que él no sabía que había una forma de que un aplicativo les hiciera la declaración de renta. Sí, eso es Buenas. republicitado en toda parte. Incluso les cuento algo. Por ejemplo, yo tengo una doble nacionalidad y en Argentina tengo una aplicación que se llama Tina y ahí está mi pase, mi declaración de renta, un montón de cosas. Y es con una aplicación y muevo todo, el seguro social y todas las vainas. Entonces, todo se va volviendo cada vez más sistematizado, solo que hay que esperar que con los años cada vez se vayan adoptando nuevas tecnologías, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Ibas a decir algo? Yo le voy a dar la palabra a Juan, que Juan tiene la mano levantada Sí, hace claro un que sí. rato, y vamos a después a seguir con dejando al profe y ya después vuelvo a otra ronda de preguntas para los Dale, que siguen. Entonces, Juan, adelante. lo escuchamos, Juan. Ay, él estaba hablando Ya, ahorita. ya. Sí, esto, profe, no, yo digo que lo de la IA, pues, es algo muy importante porque, pues, hicieron un estudio, yo creo que usted conoce el tema de Chernóbil, ¿correcto? Con una IA, profesor, el problema que hubo en Chernóbil, lo más probable es que se pudiera haber evitado. Una IA, o sea, más o menos semi-avanzadita, tenía la capacidad de haber prevenido directamente el calentamiento de ese reactor nuclear y haber evitado tanta contaminación nuclear y tanto muerto que hubo en ese, pues, en ese acontecimiento en Ucrania. Eso es lo primero. Y lo segundo, peor, es que, pues, yo quisiera preguntarle aquí directamente, por ¿qué posibilidad existe, ya no hablando de la IA, sino hablando del trabajo como tal, peor, ya que, pues, como el trabajo lo tenemos como tan adelantadito, metafóricamente, ¿correcto? Porque es para el martes, pero esto, pues yo sé porque cada docente es autónomo de tomar sus propias decisiones, ¿correcto? Decir, bueno, yo considero esto o aquello. Pero ¿qué posibilidad existe que por lo menos el trabajo lo pudiéramos hacer dos o máximo tres personas como aparecía en la guía? ¿Verdad? Yo lo digo no tanto Juan, por la dificultad. perdóname. Yo ¿Señora? es que no Pero sé a qué discúlpame, clases te yo no sé de qué trabajo refieres. me hablas. Sí, Ah, Juan, se equivocó de como aquí salón. convocamos a más de 170 personas, entonces no conocemos a qué asignatura te refieres. Ahí sería importante que te comuniques con el docente que lidera, pues, la clase de la que nos hablas, el que te Ah, invita a ok. la clase. Sí, ¿Listo? no, yo te agradezco mucho que estés en... Ojalá que te haya servido la capacitación para el trabajo, pero creo que te equivocaste. Vale, pero no pasa nada. Vamos adelante. Entonces, a lo que voy es, todo se transforma, por eso se llama la naturaleza de las innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Porque como toda naturaleza, o sea, cambia, varía, o sea, en este mundo ya no están los dinosaurios, pero seguimos acá. Más adelante van a desaparecer otras especies y van a aparecer unas nuevas y todo va evolucionando y va evolucionando y va evolucionando. A lo que voy, como para cerrar yo la experiencia, es que os invito a que escaneen, por favor, este código QR y miren un PDF que les he elaborado con mucho cariño. Enseguida se lo vuelvo a presentar y se lo voy a hablar algo rápido, así como lo que yo anteriormente. Sí, toma, eso es un coso de Drive, yo lo testé. Ah, bueno, un minutico. Disculpen, por favor, compañeros. Entonces, miren, una cosa muy importante que yo les decía ahorita, o sea, así como el celular desplazó el teléfono, vamos a ver algunas cosas como surgen. Datos tales como el Bitcoin, ¿cierto? Sale del proyecto del blockchain, ¿cierto? Tenemos un Netflix que también es una consecuencia, algo como una mala decisión que tuvo Blockbuster. Entonces, cuando me confirmen que todos están en el documento que les puse, continuamos y se los proyecto desde acá. ¿Vale? ¿Me puedo meter? Ya estoy Sí, lista. profe, ¿Nos sí, puede ya. alguien ya estamos compartir? listos. Listo. Dale. Igual Juan Andrés ya también puso el enlace en el chat para los que no alcancen a tomar el QR, para que el profe Muchísimas pueda ver. gracias, Juan Andrés. Entonces, en este documento, como yo les digo, resumimos parte de lo que hemos venido estando hablando anteriormente.
sobre que vivimos unas ciberciudades, también obedecemos a lo que es una economía circular, donde tenemos que pensar también en qué se hacen con los artículos después de su uso, ¿cierto? Y déjame, no, para que no se puede, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar aquí algo donde muestro un poco cómo evoluciona todo desde la invención de la imprenta. O sea, la imprenta hace que el conocimiento se vuelva masivo porque ya no hay que tener unos escribanos pasando libros a mano, por Dios bendito, como de ser de duro eso, y ya lo pueden imprimir en una impresora como la que inventó Gutenberg, ¿cierto? Pero una hoja de papel impresa, un libro, evoluciona con el periódico. Pero miren a lo que voy, o sea, antes las evoluciones y los cambios eran de siglos, ¿cierto? Eran siglos para que algo cambiara y apareciera nuevo. Actualmente es de meses, ¿cierto? Entonces, aparecen los periódicos, entonces para usted dar una noticia desde Londres a París, tienen que pasarte el Canal de la Mancha en barco, cabalgar un montón y llevar la carta. Un Cristo, ¿cierto? Actualmente, después inventan el telégrafo y ya no tocaba pegarse ese viajezote tan largo. Es más, les voy a dar un pequeño dato a los que les gusta el fútbol. Los primeros resultados del fútbol, adivinen cómo se transmitían. Por allá en 1913, 12, en Buenos Aires, en Londres, ¿cierto? Aquí en Colombia no, porque el fútbol apareció fue como en los 40 y algo. Resulta que cada equipo tenía una paloma mensajera, ¿cierto? Y a esa paloma mensajera la llevaban a la cancha donde estaba jugando. Anotaban el resultado en un papelito y la pelota mensajera volaba a la cancha donde el equipo era local y la recibían los hinchas. Y no sé, San Lorenzo le ganó a Vélez 3-0. Y de uno de los hinchas de San Lorenzo, sin estar en el estadio de Vélez Sarsfield, sabían que San Lorenzo ganaba. ¿Me hago entender? Antes era eso. Era muy arcaica la cosa. Luego de esto aparece el telégrafo. Miren que del telégrafo al teléfono pasan 20 años, 22 años, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo les había dicho algo sobre la amplitud y es muy jodido llamar a 3.000 personas. ¿Les parece que es muy jodido llamar a 3.000 personas? Re complejo, ¿no? Día uno, una eternidad. Pero si mostras un mensaje en radio, las 3.000 personas lo pueden escuchar. Entonces, más amplitud, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Ahí hay un problema con la radio. No sé si se acuerdan que en Estados Unidos una emisora dijo que nos están invadiendo los extraterrestres y la gente se la creyó. Orson Welles, que fue el que creó justamente a partir de ahí la Guerra de los Mundos. Eso fue clásico. Entonces, antes era muy complicado cotejar una noticia. O sea, si es verdad, hoy en día ustedes sí pueden hacerlo, pero hay gente que no y se la cree toda, ¿vale? Y celebra estrellas falsas. Entonces, a lo que voy es, luego de la radio, a nosotros nos parece insuficiente simplemente el hecho de escuchar. También tenemos que ver y aparece la televisión. La primera transmisión fue de la BBC de Londres en la boda, si no estoy mal, de la reina Isabel, ¿vale? Entonces, va apareciendo más cosas, como el ARPANET, que es lo primero que conocemos como el Internet, por allá en 1969, en un contexto más militar que civil, y actualmente miren dónde vamos. Voy a ir pasando un poco más rápido, ¿vale? El Internet, la telefonía celular, ¿cierto? La satelital. Entonces, el ARPANET va siendo reemplazado por la web, ¿cierto? Los mensajes de texto, el comercio electrónico. Compañeros, una pregunta. ¿Si vieron lo que hizo la Mossad con Hezbollah hace poco que ¡pum! Les explotaron unos beepers? ¿Quién vio eso? Eso fue lo más brutal que ha pasado en la guerra de espías. Creo que en la historia. profe. Puro 007 Bond, ¿no? Claro. ¿Cómo la vio? No, eso fue en la guerra ahorita del Medio Oriente. Sí, es que eso pasó hace un mes por ahí, creo que menos. O sea, y
Mire que ellos ya tenían los teléfonos y todo supremamente cifrado y ya se comunicaban por Viper. O sea, yo tenía Viper cuando tenía 6 años, ¿vale? Y en esa época, pleno 2024, utilizando Vipers, y ya les da miedo porque no saben qué va a pasar, ¿cierto? Ya han matado un montón de cabecillas de esa organización. Entonces, miren cómo va la cosa. También el comercio electrónico aparece con Amazon, pero se masifica actualmente con otras cosas. En el 96 aparece eGold, que es como lo primero que, como esa banca virtual, esa abuela de la banca virtual que nos permite hacer transferencias de dinero de una cuenta a una cuenta B. Y eso a su vez es la semillita para que aparezcan las criptomonedas, ¿vale? Pero las criptomonedas no son nada sin que no aparezca más adelante el proyecto de blockchain, ¿cierto? Miren que la evolución de la web, nos vamos a la web 2.0, a la que podemos interactuar con ellas, con Blogger, porque antes una página de 1.0 era simplemente estática. Vos no podías hacer un comentario, era como cuando uno veía televisión, ¿cierto? Y no había manera como de no sé, decirle a un periodista, mira, estás mintiendo. Actualmente si puedes confrontar a un periodista y cariarlo en los comentarios de un blog, de una página o en las mismas redes sociales, o no. E incluso puedes hacerle réplica y ustedes han visto que existen ya youtubers que se encargan de criticar al periodismo, ¿no? Que eso me parece demasiado bien. Aparecen las redes sociales, al principio unas redes sociales que se fundamentaban con la teoría de los 6 grados de separación, que todos conocemos a una persona y simplemente hay 6 personas de por medio, ¿vale? Al principio las redes sociales se utilizaban de una forma muy académica en las universidades, como para compartir los logros de las personas. Esa red social que inició primero era lo más parecido como LinkedIn, pero en un contexto médico. Luego de esto aparece el stream con YouTube en el 2005. A propósito, rindo homenaje a Susan, que murió recién, que fue la persona que se creó el algoritmo y es un ejemplo de feminismo gigante, ¿vale? Luego de esto, voy pasando un poco más rápido, el iPhone del 2008, el primer iPhone. Yo quiero que consulten cómo era ese iPhone, era una pesadilla, ni siquiera le podías instalar aplicaciones. Les cuento, chicos, de ese iPhone ni siquiera podía tomar video. Entonces, para que la gente pudiera como hacer algo medianamente útil con ese iPhone, lo tenían que hackear. Y Apple llega y descubre todo esto y aparecen soluciones como la App Store, porque el origen de Apple, la idea original de Apple era que Apple hiciera todas las aplicaciones. La tuviera el monopolio. Exacto. Y mire cómo ha variado la cosa. Ese iPhone, como se planteó originalmente, es completamente distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, ahí les doy esperanza. Sí, la computadora espacial de Apple, la Vision Pro, les pareció horrible. Denle la oportunidad porque fue la primera versión. Más adelante pueden hacer algo mucho mejor. ¿Cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Perfecto. Bien, profe, muchas opiniones en el chat. Yo estaba viendo que Diana Dale. tiene la mano levantada hace un tiempo, entonces le quiero dar la palabra a Diana Milena para que pueda darnos contarnos cómo ha percibido la charla y la pregunta que tienes. Dale, Milena, pregunta, por favor. Buenas noches. Pues son dos opiniones y quiero darte mi opinión y como profesor, ¿qué opina? Sí. Yo soy contadora y pues con respecto al sistema de Bancolombia que hace ya la declaración, en efecto, como algunas personas me decían que la hiciera, entonces esas personas me dijeron no, que pues que ya no necesitaban pues mi servicio, ¿sí? Ah. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cree que la inteligencia artificial en algún momento va a desplazar em, algunas profesiones o algunas labores que desarrollan los humanos? Esa Te es lo mi pregunta. repito, un no contundente, como yo le decía anteriormente, o sea, el ser humano, el contador, por ejemplo, ya no va a tener que pensar en una declaración de renta por una persona natural así sencilla como uno, porque eso incluso la misma DIAN ya lo hace
con ese certificado, decime cómo se llama, el que uno descarga de Excel ahí mismo, que es la declaración de ingresos de terceros, de datos de terceros, ¿cierto? Ya mismo lo hace, cada vez es más simple, pero un contador actualmente tiene que estar pensando ya en cosas más complejas. O sea, un publicista, y se lo digo aquí de frente, si ustedes están pensando que van a estudiar esa carrera para diseñar tarjetas, no sé, admisiones y registro y que lo plantees en su vida. Nosotros tenemos que pensar ya en cosas más fuertes, más complejas, en conceptos. Y eso sí no lo hace la inteligencia artificial jamás. ¿Vale? Ahí le respondo entonces esa cosa. Nosotros como humanos ya tenemos que pensar eso de una forma más estratégica porque tenemos contexto. La máquina no y nunca lo va a tener. Entonces estoy moral por ese lado. Ya acciones muy tácticas y no tan estratégicas sí las van a hacer las inteligencias artificiales. Entonces, a lo que voy, tocando este tema, también tenemos que saber entender la naturaleza de las innovaciones tecnológicas y que no nos pase lo mismo que Blockbuster. ¿Ustedes se acuerdan de Blockbuster? Sí, para sacar videos, Que eran VHS. los VHs, los de Netflix fueron, les vendieron la idea, casi que se les dieron en la cara y ese modelo de Netflix quebró a Blockbuster, ¿cierto? Y las tiendas de Blockbuster eran tan masivas como encontrar un McDonald's en esta ciudad y en cualquier ciudad del mundo. O sea, quebraron un monstruo re fuerte. Y muchas empresas que no entienden esa transformación del sistema, ¿cierto? De esta ecología de innovaciones tecnológicas, se pueden quedar atrás, ¿cierto? Aquí yo le hago la crítica a los taxistas, entre otras cosas. Entonces, como yo les he contado, miren, vean. El proyecto Bitcoin y acá el blockchain. O sea, nace blockchain bajo el proyecto Bitcoin, por aquí está, ¿cierto? 2008, blockchain dentro del proyecto Bitcoin. Y el Bitcoin sale en el 2010. O sea, a lo que voy es, dicen que nosotros los hombres y mujeres nacemos de los simios, ¿cierto? Eso mismo pasa con la tecnología. Piensen que el proyecto, el Bitcoin, o sea, el simio de Bitcoin es el blockchain. Sin el blockchain, Bitcoin no existiera. Sin la transmisión de video streaming de YouTube, no existiera Amazon, no existiera Netflix, no existieran estas otras. Sin el teléfono, no existiera el celular, el iPhone que tienen. Y sin el telégrafo, no existiera el teléfono. O sea, sin todas estas cosas que vienen atrás, no existieran lo que actualmente estamos haciendo. Y es ya lo que tenemos que encontrar en este nuevo sistema de medios disponible a nosotros, ¿cierto? Que ya va con una participación mucho más alta de la robótica, de la inteligencia artificial, con alto componente de deep learning, como yo les dije anteriormente, y es que ya los robots piensan por sí mismos, ¿vale? Vamos a mirar si tienen conciencia. Vamos a mirar, eso es un debate. A ver, les pregunto, ¿creen ustedes que los robots de inteligencia artificial tienen conciencia? Yo opino que no. No tienen. El No, ser humano profe. la No, tiene. Yo no. también Yo opino que no. opino que no, porque Profe, no tienen conciencia Ajá. porque es que son unos algoritmos que le mete el ser humano. Van unos algoritmos que los maneja el ser humano y la información la mete el ser humano, ¿no? Pero Y como eso es ustedes en el machine learning, brother. Pero más adelante en el deep learning Pero la no conciencia, perdón, va necesita del asociada humano. con la emoción. no, Ese es el otro porque es factor. que, profe, porque es que si usted no le mete la información y usted no le mete al robot por lo menos los algoritmos para que él funcione, por lo menos uno cuando está viendo que estudia por lo menos electrónica o uno ve algoritmos y eso no ha cambiado Yo para sé. nada. Pero, por ejemplo, ¿recuerdan que hubo un caso de unas inteligencias artificiales que haciendo deep learning empezaron a hablar ellos en un lenguaje que ni siquiera los humanos comprendemos y las tuvieron que desconectar? Si no estoy mal, eso fue con Microsoft. Ah, Disculpe, pero creo que pero- considero que la conciencia va asociada es a la emoción.
Si yo no tuviera conciencia, yo no sentiría que estoy cometiendo errores mientras que la máquina, ella no va a sentir, no va a sentir compasión, no va a sentir nada por otra persona, simplemente como dijo el compañero, son códigos. Entonces, no le importa si no tiene ni ética, va asociado con todo eso. Entonces, es una máquina, no siente nada. Yo Es creo que a recuerdo futuro sí Copia, puede aprender, que porque copia, otra cosa, simula, puede llegar a simular, puede hacer eso, pero que vaya a sentir o vaya a eso, no lo va a hacer. yo creo que Esta es una programación. Tienes toda la eh, razón. Entonces, compañero, sí, yo creo que una máquina sí puede aprender de pronto después a tener conciencia, porque me acuerdo que hace unos años la de Google tenía conciencia de como de un niño de 5 años, que todo lo identificaba como si fuera gaticos, que todo era... A futuro sí una máquina sí puede aprender a tener conciencia. En este Eso es momento pues es muy programación. parvo, Eso es pero es que la programación, máquina de Google perdón. va aprendiendo de lo que va conociendo en No, Internet. venga, Y lo perdón, mismo pero pasó es con la que de Microsoft. hay Chicos, otro se le tema puede perdón, voy a también. decir, interrumpir un Hay momento otro a programa y tema. todos. actúe como un niño Sí, de 5 cuéntanos. años, lo va a hacer, pero está Mm. programado para actuar. Perdón, voy a interrumpirlos a todos. Estamos entrando en una discusión muy interesante, pero de pronto nos podemos quedar allí y yo quiero volverle a la palabra al profe. Les recuerdo, para poder tomar la palabra, levantemos la mano. ¿Listo? Profe, adelante. Profe, se te silenció el micrófono. Ok, ya como Arisa. para ir a la parte final de estas discusiones, yo creo que revisen las fuentes de todo lo que les he estado compartiendo, ¿cierto? Contrasten y bueno, todo lo que han contado ha sido muy interesante, pero también la invitación es no satanicen la inteligencia artificial, pero tampoco la vayan a tener en un pedestal, ¿cierto? Es un arma, ¿sí? Y como le dice el profesor, un cuchillo sirve para que hagamos alimentos, pero también sirve para matar. Igual la inteligencia artificial, igual este ecosistema de medios que está volviéndose nuevo. ¿Listo? Entonces, yo les agradezco mucho por haber participado la noche de hoy. Mi intención es que reflexionen mucho en lo que va a cambiar nuestra ciudad, nuestra casa en los próximos años y nuestra profesión. Recuerden que nosotros ya no estamos llamados tanto a acciones tácticas, sino más acciones estratégicas, porque vamos a tener este tipo de asistencias que nos van a llevar en lo táctico. ¿Vale? Entonces, María Alejandra, concluimos. Bueno, sí, profe, yo creo que por ahora concluimos. Ya ahorita dejo de las dos intervenciones que quedan, pero si quieres concluye y ya Sí. doy el Dejemos saludo final. que las últimas dos personas nos opinen y ya cerramos sesión, porque Listo, me sí. puedo quedar aquí hasta la 1 de la mañana, ¿vale? No pasa nada, yo me Listo. quedo. Las dos personas que estaban era Ana Cristina y Erika María. Entonces vamos a leer la palabra a ellas dos. Perdóname, Xiomara, pero es que ellas dos la tenían la mano levantada hace ya un tiempo. Ana. Muchas gracias. Yo le quería compartir al profesor Juan Manuel que nunca una máquina programada va a tener la conciencia de un ser humano. El ser humano somos holísticos y una máquina nunca va a tener esas características. Con la frase que usted empezó la disertación del Internet de las cosas, yo lo llevé a un símil que es un libro que se llama El alma de las cosas. Son absolutamente diferentes. Los seres humanos tenemos un propósito, una supraconciencia, que las máquinas nunca la van a tener. Gracias, profe, por la conferencia. Y yo te apoyo en ese comentario. Las máquinas no nos van a reemplazar, dejemos el miedo de eso, pero lo que sí decimos es, tratemos de hacer cosas más complejas que las máquinas no puedan hacer. Incluso hay un concepto que es sobre los trabajos y las cosas que las máquinas jamás pueden llegar a hacer y es bueno que empiecen como a investigarse ese tema. Vale, Erika, te escucho.
para cerrar ya Profe, la buenas última noches participación. compañeros, ¿cómo están? Bueno, con respecto al tema que están tratando en ese momento, pues yo comparto la visión que tiene el profesor, digamos que no es satanizar la inteligencia artificial ni enfocarnos solamente en lo malo, pues pienso que de hecho, mucha parte de la evolución que tenemos ahora se debe a eso, lo que explicabas ahora. De hecho, los médicos para poder llevar a cabo una cirugía utilizan la inteligencia artificial y son aquellos los que toman la decisión si la hacen o no la hacen. Independiente de lo que la inteligencia artificial opine, ellos toman su propio criterio. Entonces no es satanizar lo que está pasando. Y eso lo venimos viendo hace muchísimos años. De hecho, hay una película bastante vieja que se llama El hombre bicentenario, que el protagonista era un robot y tenía sentimientos hacia una niña humana. Entonces, eso se puede venir a dar no de la misma manera que tenemos y que sentimos los seres humanos como tal, pero sí se puede, digamos, homologar o que recrear los sentimientos de un ser humano en una máquina. Y eso no está mal, o sea, simplemente es seguir mirando hacia el futuro y adaptarnos a los cambios, pienso yo. Maravilloso. Comparto toda tu opinión. Compañeros, bueno, nosotros ya tenemos que continuar aquí con unas presentaciones. Les agradecemos mucho y les ofrecemos demasiadas disculpas por los inconvenientes en conectividad al principio. Eh, Profesora María Alejandra, ¿tienes algo para decir? ¿Algo? Sí, un tema final que quería agradecer a los chicos que están desde la sede de Medellín. Les estoy compartiendo un QR. Es para que puedan registrar su asistencia. Esta asistencia, porque los estudiantes virtuales ya se los pasé por el chat, está fijado además, pero para que usted también pueda tener la participación de los que están allí, que estuvieron muy atentos, yo los vi ahí moverse. Y al profe, pues bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Fue un poquito sufrida la internet, pero lo logramos. Tuvimos creo que alrededor de 190 conectados. En el chat todavía hay muchas preguntas, pero lo que los invito es a que consultemos. A mí me quedó sonando mucho algo que dijo Marta y es que quedaba un poquito desilusionada de lo que está estudiando por temor a la CIA, pero yo quiero como hacer la reflexión aquí de lo que ya hacía el profe. Primero, utilízala como herramienta. Siempre utilízala como herramienta. No te sientas amenazada por ellas, sino ve más allá de lo que podemos hacer utilizando como herramientas estas IAs, porque ya no lo decía la compañera, no es que una IA vaya a reemplazar a un médico, sino que nos puede ayudar en labores si somos conscientes, ya lo decía también Leonardo, cómo somos conscientes éticamente, cómo corroboramos siempre fuentes para que esté a nuestro servicio. Entonces, no se olviden de eso, la IA debe estar a nuestro servicio, nosotros no debemos estar es al servicio de ella. Y nada, bueno, profe, muchas gracias a los estudiantes allí en la sede que también sé que tuvieron que trasladarse, a todos los chicos que esperaron aquí pacientemente a que el profe se conectara. Y si tienen alguna duda o pues digamos quieren profundizar el tema, les recuerdo la próxima aula abierta es el martes 5 de noviembre, es a las 6, es virtual. Ya estamos trabajando para que el otro sea plenamente virtual y no tengamos estos inconvenientes de internet. Y cualquier duda, profe, podemos dejar tu correo por si tienen alguna duda que quieran los chicos Sí, claro. profundizar. Listo, De entonces ya les una. pongo el chat. Igual mi correo también se los dejo por cualquier duda que tengan. Y muchas gracias, profe. No sé si quieras ya para despedirte decir Si algo. alguna dudita pueden buscarme con mi nombre completo en LinkedIn y yo actualmente publico cosas relacionadas con este tema, ¿vale? Y bueno, les agradezco mucho la participación, 190, no pensé que era para tanta gente, pero chévere, ¿vale? Muchísimas gracias y ya me quedo con mis chicos haciendo lo que nos corresponde, ¿listo? Un fuerte abrazo para Gracias. todos, chao. Linda noche, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, compañeros, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Linda noche, hasta buenas noches, luego. profe. Buenas noches, compañeros. Profe, Dime, yo te escucho. Bueno, creo que ya no. Hasta luego, muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Perdón, profe, María Alejandra, Dime. esta charla queda grabada y nosotros podemos tener acceso a ella.
Sí, justamente en el chat voy a detener ya la grabación. Esperemos 10 minuticos y